se empieza a generar un escenario preocupante para la Alianza Atlántica, sobre todo por el mensaje o por la imagen que buscan dar de ser pues una superpotencia militar, y es que resulta que el Reino Unido estaría a punto de vender uno de sus portaaviones por falta de dinero, y Estados Unidos empezaría a achicar la cantidad de soldados. ¿Qué es lo que está pasando dentro de la OTAN? Vamos a comentarlo. La Royal Navy estaría obligada a vender uno de sus portaaviones, el Príncipe de Gales, por 3.500 millones de libras esterlinas, esto por graves problemas de financiación. En resumen, falta de dinero, mientras el ejército de Estados Unidos está reduciendo el tamaño de sus tropas en unos 24.000 efectivos, o, para que se entienda, el 5%. Así, los estándares de la OTAN están en pleno estado de lo que algunos han denominado descomposición. Según una publicación del medio británico Daily Mail, el Príncipe de Gales está amenazado a causa de problemas de financiación, según fuentes navales. Así, personalidades de alto nivel se han pronunciado tras conocerse que el presupuesto no incluiría ningún aumento significativo en el gasto de defensa. En este contexto se teme que el Príncipe de Gales, cuya construcción costó 3.500 millones de libras esterlinas, pueda ser suspendido o incluso vendido a un precio reducido a lo que ellos denominan una nación amiga, mientras la flota británica de destructores de la Marina, valorada en 6.000 millones de libras, tiene gimnasios donde deberían estar los misiles de ataque terrestre. ¿Por qué? Porque sencillamente las armas eran demasiado caras para comprarlas. Esto estaría demostrando el blanco sobre negro, la situación real que se vive dentro del Reino Unido y que representa, según dice el propio medio, la realidad económica del país luego del Brexit. Esto es lo que realmente ocurre en el mundo occidental, donde Inglaterra ha querido jugar un rol muy por encima de sus capacidades. La capacidad británica del control marítimo mundial como la reina de los mares hace décadas que ya no existe. No se puede decir o seguir un relato que surgió en el siglo XIX y principios del XX, y este es el marco de lo que algunos han denominado la decadencia que se debe incorporar en todos estos factores. Esto ha señalado el doctor Carlos Pereira Mele, director de Dossier Geopolítico. Y sí, en este escenario, como hemos comentado también, Estados Unidos está empezando a ejecutar una estrategia que, de nuevo, puede ser cuanto menos llamativa. El ejército de Estados Unidos ha decidido reducir el tamaño de su fuerza en unos 24.000 efectivos, lo que equivale a un 5%. Al respecto, lo que ha comentado el propio experto Carlos Pereira es que realmente Occidente está demostrando ciertas ausencias. Lo que llama la atención es que estamos hablando de las principales potencias militares dentro de la propia Alianza Atlántica. Y esto es algo bastante curioso porque demostraría el valor que tienen algunos países dentro de la OTAN que no hacen este tipo de acciones o que no tienen pues fiascos financieros o de presencia de propio personal, como es el caso por ejemplo de Turquía. Es que la administración de Recep Tayyip Erdogan, a pesar de su estrategia, a pesar de que no sigue ni siquiera los pasos realmente que solicita la Alianza Atlántica y de hecho ni siquiera cumple los procedimientos que exige la propia OTAN, pues sencillamente no ha sido ni siquiera señalado, acusado o sancionado a través de la propia OTAN por las acciones que ha tomado. ¿Por qué? Porque precisamente, como hemos comentado en anteriores videos, es el segundo ejército más fuerte dentro de la OTAN, seguido únicamente antes por la propia Estados Unidos, lo cual está demostrando el poderío militar que tiene Turquía y que no ejecuta este tipo de acciones, y que demostraría cómo la geopolítica actual y sobre todo los cálculos hegemónicos se toman a raíz de lo que sucede dentro del poderío militar y dentro de la Alianza Atlántica. Por eso Turquía trabaja con tanta soltura e incluso arremete contra sus aliados en la OTAN y sencillamente no recibe castigo. Pero ante este escenario, ¿qué opinas tú? ¿Realmente la Alianza Atlántica, o al menos el Reino Unido, está en una crisis económica y tendría, como hemos dicho, que vender uno de sus portaaviones? ¿Esto va a terminar ejecutándose o es un error de cálculo o de repente es una información incompleta por parte de nuevo de un medio británico? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios.
La reciente filtración de una conversación entre oficiales alemanes se debió a que uno de los participantes se conectó por una red insegura. Esto declaró el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius. Desde Moscú destacan que la conversación filtrada demuestra la implicación directa de Occidente en el conflicto ucraniano. Lo que llama la atención es, primero, la celeridad con la que la administración alemana ha empezado a hacer investigaciones, pero no con respecto al tema de fondo, sino a cómo rayos se ha filtrado esto a la prensa. Sí, el mismo Pistorius ha dicho entonces que la conexión se produjo a través de una red pública y por eso se llegó a esta información. Pistorius aseguró que no ha habido algún tipo de intrusión a los sistemas de comunicación internos y estos últimos no se vieron comprometidos. Como si tal vez es más preocupante, o más importante por así decirlo, el escenario que se está viviendo dentro de la seguridad militar en Alemania y no de lo que está apuntando directamente ya no solamente Rusia, sino otros países del mundo. Según el titular, la conversación revelada se llevó a cabo a través de la versión especial de la plataforma WebEx certificada por el Ministerio de Defensa alemán para comunicaciones confidenciales y cuyos servidores están ubicados en Alemania. Ahora, lo que llama la atención es que ha informado que los participantes de la llamada se sometieron pues a una inspección disciplinaria, pero no va a haber consecuencias personales para ellos, que solamente han dicho que van a ver cómo atacan a Rusia. Pero este escenario que se está viviendo en Alemania no realmente refleja lo que está pasando o lo que creen algunos medios. Por ejemplo, lo que está diciendo el medio o el diario político es que Rusia habría conseguido sembrar la división entre sus enemigos sin envenenar ni asesinar a una sola persona. Esto a raíz pues de las conversaciones filtradas. El artículo titulado "La magistral operación de inteligencia de Putin dejó a Scholz mal parado" señala también que esta acción de Moscú desacreditó al canciller de Alemania e impidió que Ucrania obtenga un arma clave. Lo hemos comentado en anteriores videos. Salió al frente Olaf Scholz a decir que ya no se van a entregar los misiles Taurus y que esta es una decisión que él toma como su calidad de canciller, o sea, porque él lo puede hacer. Sí, un escenario bastante curioso tomando en cuenta que precisamente los misiles Taurus eran pues básicamente los protagonistas en estos audios. Lo que también empieza a generar cierta suspicacia es que se está hablando de este trabajo que se tiene y que Rusia ha demandado o ha denunciado en anteriores ocasiones de que se le está proporcionando a Kiev coordenadas de objetivos rusos con una precisión de 3 metros como parte de la planificación. Lo que se comenta es que, oye, y hay que tomar en cálculo esto, la administración de Volodymyr Zelensky se está quedando sin municiones. Ataques indiscriminados no tienen ningún tipo de sentido. Hay que saber racionalizar este tipo de suministros y para eso es mejor hacer ataques mucho más precisos. Obviamente Ucrania no tiene la tecnología para poder calcular objetivos tan precisos como lo tiene por ejemplo Alemania o Estados Unidos. De hecho, en todo momento esto es lo que ha estado denunciando Rusia y que ahora la propia administración alemana diga que, bueno, la conversación se ha filtrado de tal manera, no se va a sancionar a las personas, pero no se hable en ningún momento de si esta conversación tiene pues algún tipo de valor de fondo, llama particularmente la atención. Y sí, estaría demostrando, al menos frente a la comunidad internacional, que algunas de las denuncias que se han hecho no son tan descabelladas. Washington no utiliza los cazas F-35 en Ucrania. Esto informó desde el Pentágono y de hecho llama la atención porque no solamente se informó a la comunidad internacional, sino en específico a los medios rusos. Esta declaración llega después de que el Ministerio de Defensa de Singapur informara que Estados Unidos utilizaba los F-35 para buscar las posiciones de los sistemas de defensa antiaéreos rusos en Ucrania. Lo que llama la atención y ha declarado el portavoz militar estadounidense es que Estados Unidos no está utilizando los F-35 en Ucrania. El ministro de Defensa de Singapur, En Hen, previamente ha dicho que Washington estaba utilizando los caza F-35 para buscar las posiciones de los sistemas de defensa antiaéreos rusos en Ucrania. De manera literal, él ha declarado en una intervención al Parlamento a finales de febrero que recientemente Estados Unidos ha utilizado los F-35 para detectar emplazamientos de misiles tierra-aire de las fuerzas rusas en Ucrania. Esta información se transmite posteriormente a los países de la OTAN. Esto ha dicho a finales de febrero. Ucrania lleva declarando desde el comienzo de las hostilidades que necesita
solicita los cazas de Occidente más modernos posibles, y es que en específico ha hablado de los F-35, pero sus aliados han descartado durante mucho tiempo la posibilidad de tales entregas. Posteriormente, y a pesar de todo, la postura estadounidense se fue suavizando, y en el 2023 Washington aprobó la entrega formal para los pilotos ucranianos para poder volar los F-16 y permitió la entrega de estos cazas. Los Países Bajos, Dinamarca y Noruega ya habían acordado entonces entregar los F-16 a Ucrania. Desde el Ministerio de Defensa de Rusia advirtieron que todos los cazas occidentales prometidos a Kiev serían destruidos en cuestión de semanas, pero lo que llama la atención es que se esté hablando ahora de los F-35. De hecho, esto no es tan descabellado tomando en cuenta las diferentes solicitudes del propio Volodymyr Zelensky, quien ha dicho que primero cambió el discurso, primero dijo que con el 1% de todo lo que tenía la OTAN le iba a ganar a Rusia, después ha dicho que necesita realmente el armamento más moderno y ahora está incluso intentando ir un poco más allá con los F-35, a pesar de que en todo momento Estados Unidos niega que se dé este tipo de envío. Lo que también es importante recordar, y también lo hemos comentado previamente en el video, es que esto ya sucedió antes. Ucrania solicita, Estados Unidos dice que no, que es demasiado y no lo van a hacer, pero después de un tiempo terminan entregándole este envío. La pregunta aquí cae por su propio peso. ¿Realmente el Pentágono, Estados Unidos, está trabajando a este nivel dentro de Ucrania? Y más relevante aún, ¿por qué ahora se empieza a hablar de los F-35? ¿Va a terminar viviéndose un escenario en el cual van a entregarle a Ucrania los F-35? Me gustaría saber tu opinión abajo en los comentarios. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.